¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Les saluda Juan Carlos Fuentes y pues hoy nuevamente aquí agradeciendo a la capacitadora por permitirnos dar este curso que creo que es importante, que en algunas ocasiones no sabemos sobre la dimensión, particularmente sobre el tema del órgano de vigilancia, y vamos a platicar algunos temas. Espero que les sea pues obviamente productivo en su vida diaria, profesional, a todos ustedes como contadores. Y no quisiera dejar pasar también de felicitarlos por el día sábado, que fue el Día del Contador, a todos aquellos suscriptores que están dentro de la membresía de CADEFI, que son contadores, que son obviamente la mayoría. Les quiero mandar un fuerte abrazo, mis mejores deseos, y pues obviamente que sigamos enalteciendo pues obviamente esta profesión de la contabilidad, que es súper importante. Por ahí, mi estimado Inge, tengo pendiente, y me disculpo de manera personal, porque sí me hicieron saber la gente que está dentro de operaciones de la capacitadora. No he enviado los libros, sin embargo me falta una sola dirección, que ahorita paso el nombre, para ver si me la pueden hacer llegar, y en caso de que hoy no nos proporcionen la dirección, me comprometo que hoy, saliendo inmediatamente de la capacitación, inmediatamente voy a depositar los libros a la mensajería para que los pueda hacer llegar sin mayor problema, que son 2 libros los que otorgamos la sesión pasada. Entonces ahí fue cuestión mía, una disculpa, pero estaba esperando también la otra dirección, que esa fue la que no nos llegó, y si no, por lo menos mandamos la del último ganador, que ese sí nos envió, que es de Hidalgo, si no mal recuerdo. Entonces, señores, pues si les parece bien, vamos a iniciar justamente hoy con este curso sobre el tema del órgano de vigilancia. Básicamente, el órgano de vigilancia lo tenemos identificado como que es el comisario, es quien va a realizar estas funciones dentro de la propia empresa. Sin embargo, creo que ahí hay una arista interesante o importante sobre quién puede ser el comisario. Y ahorita lo vamos a explorar. ¿Cuántas veces no nos encontramos con situaciones en donde no sabemos, por ejemplo, quién puede ser el comisario? Es muchas veces nuestro hermano, nuestro papá, nuestros hijos. Y yo me pregunto, ¿hay alguna oposición por parte del propio notario, del corredor público, al poder dar a estas personas como órgano de vigilancia de la propia sociedad? Pues muchas veces no. Yo siempre he dicho que las notarías y los corredores públicos, a la hora de hacer una constitutiva, pues simplemente agarran el machote, ponen los nombres que les asigne el cliente, y evidentemente no hay una revisión propiamente de la elaboración de los trabajos, o propiamente de las escrituras que se pueden estar generando como actas constitutivas. Entonces, mi recomendación es que sí revisen, que sí contraten a alguien que pueda hacer una revisión propiamente del proyecto, que inclusive, por ejemplo, dentro acá del despacho, a la hora de poder hacer una elaboración de una constitutiva, lo que hacemos siempre es preguntar y consultar cuál es la relación que se tiene de todas las partes que constituyen la propia sociedad. Ejemplo, los socios, la relación que tienen, en este caso el comisario, cuál es la relación que tiene con los socios, en este sentido, cómo se le va a pagar, porque va a ser importante, y ahorita a lo largo del curso vamos a ver la importancia que tiene justamente, y la relevancia que va a obtener justamente el propio comisario a lo largo y al transcurso de que pueda ejercer justamente esta prestación de servicios, porque recordemos que en ese sentido no es un trabajador propiamente de la empresa o de la propia entidad. Entonces es importante recalcar esto. Bueno, pues dicho esto, ya saben que siempre me gusta regalar alguna frase importante sobre temas jurídicos o sobre temas contables. Sin embargo, hoy que estamos un poquito más metidos en el tema jurídico, me gustaría compartir con ustedes esta frase y desmenuzarla. Más al ratito les voy a compartir justamente un fragmento de un video, en donde ese video creo que nos hace reflexionar sobre el tema de la justicia, ¿no? Y sin embargo, quiero leer ahorita la parte de la frase, y me gustaría reflexionar con ustedes esta parte. Vamos a estar un poquito más interactivos. Me gustaría empezar a aplicar una metodología en donde justamente lo que se trata es de que tengan ustedes herramientas para poder solucionar problemas, que creo que eso es necesario en la vida diaria.
Esta metodología es la metodología del método del caso, en donde básicamente lo que se establece son problemas reales y obviamente soluciones con varias alternativas, ¿no? Esta metodología regularmente aquí en México la establece el propio IPADE y a manera internacional lo extraemos de una escuela que es Harvard. Entonces, es importante que ustedes tengan herramientas para poder solucionar situaciones que nos lleguen a suscitar en el día a día, porque creo que esa es realmente la expectativa que se tiene de líderes, ¿no? Entonces, creo que les va a servir justamente esta parte en donde van a poder solucionar ciertas situaciones. Yo traigo ahí 3, 4 ejemplos y sí me gustaría obviamente que tuviéramos esa interacción sobre cómo plantear el problema, cómo poderlo resolver y obviamente con todas las aristas o con todas las herramientas que pudiéramos tener en nuestro día con día, ¿sale? Entonces, así es como vamos a trabajar el día de hoy, justamente este curso que lo quiero hacer bastante práctico, bastante en donde ustedes puedan consultar todas las dudas que se pudieran tener referentes al tema del órgano de vigilancia y si sale alguna otra pregunta, con mucho gusto estaríamos ahí en la disposición de poderlos atender sin mayor problema. Bueno, pues la frase del día es: el derecho consiste en 3 reglas o principios básicos, que es vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada uno lo suyo. Sin embargo, fíjense que en esa parte de dar a cada uno lo suyo, y termino la frase, es el arte de lo bueno y lo equitativo. ¿Hay una pregunta? Ok. Entonces, justamente en esta parte de dar a quien lo suyo, viene la parte de la justicia, ¿no? Y ahí es donde quiero entrar un poquito en la parte reflexiva y al ratito les compartimos, al ratito les vamos a compartir el video, vamos a ver un fragmento de 10 minutos más o menos que creo que son lo más interesante de este video, que es Michael Sandel, que por si no lo conocen, está interesante, tiene un libro que es La Justicia. Y ese libro está interesante porque realmente lo da desde la parte reflexiva, desde la parte antropológica y la parte de la metafísica del ser humano. Entonces, entiéndase el tema antropológico, toda la parte de la relación con la vida natural que tiene el propio ser humano. Y la parte de la metafísica, toda la parte del análisis que pudiera tener el ser humano de cara justamente a la justicia, ¿no? Y nada más así para adelantarles un tema sobre el video y que al rato lo platicamos y lo debatimos interesante, es por qué un médico pudiera ganar menos que un futbolista, ¿no? Hablando, por ejemplo, el día de ayer, la final. ¿Realmente es justo esa parte en donde el médico se dedica a salvar vidas y el futbolista, pues obviamente, a tener una vida extravagante? Pero ¿qué hay detrás de toda esa parte? ¿Qué hay detrás de toda esa situación? Los dejo justamente con esta reflexión, porque realmente, ¿qué es justo? ¿Que gane más el futbolista o que el médico? Un ejemplo, aquel que se encuentra pues trabajando dentro del sistema de salud, que pudiera tener un sueldo pues de alguna forma que no pudiera darle una vida ostentosa, una vida para poder cubrir las necesidades básicas. Entonces, creo que aquí es donde viene esa reflexión, que qué es lo justo, ¿no? ¿Qué es lo justo? Si es darle a cada quien lo que se merece, ¿por qué entonces el médico, si se dedica a dar vidas, realmente no tiene lo justo para poder subsistir o muchas veces vivir no tan desahogadamente, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las que quiero que empecemos a reflexionar, porque creo que nos van a dar una vista distinta o de cara, pues obviamente, a situaciones que podemos resolver allá afuera, ¿no? Entonces, ¿qué más me gustaría compartirles? Otro tipo también de análisis, como por ejemplo en temas de argumentación, que obviamente yo apenas estoy descubriendo justamente esa parte, pero hay cuestiones interesantísimas en temas de argumentación, pero yo quiero dejarles esta reflexión de qué es lo justo, porque al final del día creo que es importante, ¿no? Entonces, aquí tengo justamente un pequeño extracto de qué define como justo o como justicia Santo Tomás de Aquino. Y está interesante, ¿no? Porque quiero nada más en ese tema de la reflexión que todos ustedes pues obviamente entren justamente esa parte de poder
validar, y ahorita vamos a ver justamente por qué estamos viendo esta parte de justicia en este tema del órgano de vigilancia, ¿sale? Bueno, Santo Tomás de Aquino lo define como el hábito según el cual uno con constante y perpetua voluntad da a cada uno a su derecho, ¿no? Entonces, ¿a qué significa? Pues obviamente que le vamos a dar a cada persona lo que se merece, lo que lo que se otorga, ¿no? Entonces, vamos a ver justamente cuál es la reflexión de esto. Esta definición presenta el problema del contenido de ese derecho. Se pretende mostrar que la noción de justicia no es basada en la filosofía tomista y que su contenido puede encontrarse en la discusión del Aquinate sobre esta virtud, sus partes y varios vicios. El contenido de la justicia se complementa además por la parte ética, lo que platicábamos hace ratito, la parte antropológica y la parte de la metafísica, bienes como la vida, la libertad, la sociedad, la racionalidad e incluso la posesión de los bienes materiales son parte de lo debido. Y creo que eso es importante, ¿no? Lo que platicamos justamente de lo del médico versus contra lo del futbolista, ¿no? Pudiera ser que el futbolista, pues sin ningún esfuerzo, pues de alguna forma de poder esmerarse en cuestiones profesionales, técnicas de conocimiento, pudiera tener un mejor sueldo que el propio doctor. Sin embargo, el futbolista tuvo un desgaste o un esfuerzo físico para poder llegar a donde está. Y ahí les dejo nada más un concepto. En este caso, en el tema de la justicia, hay un tema que se llama el bien común. ¿Quién le da un mayor beneficio a la propia sociedad? Entonces, eso es súper importante porque al final del día, el futbolista, por ejemplo, pongo por ejemplo ahorita a Messi, ¿no? ¿Qué es lo que se genera alrededor de él? ¿No? La mercadotecnia, cuántos trabajos genera, la venta de playeras, todo lo que arrastra él en cuestión económica, en cuestión al médico. El médico pudiera ser, pues, que simplemente atienda a los enfermos que llegan al propio hospital. Entonces, ¿qué es lo justo realmente, señores? ¿Qué es lo justo? Sin embargo, se tienen que ver todas estas aristas que ya comentábamos, la parte antropológica, lo que lo relaciona con el día con día, a la propia persona, su entorno, y la parte de la metafísica en el tema racional, en el tema de que si realmente en cuestiones propiamente del análisis, de la ética, e inclusive hasta de la propia lógica, es válido que pudiera ganar más el futbolista, ¿no? Entonces, ahí le dejo esta pequeña reflexión. Ahí está la liga, por si alguien se le interesa ver justamente esta parte de este video de Michael Sandel, que justamente habla de varios temas. Yo les recomiendo ese libro de ¿Qué es justicia? Y tiene varios otros libros interesantes, importantes. Es un abogado americano, el cual hoy da clases y es filósofo, y creo que sí nos deja varias reflexiones importantes e interesantes al tema de qué es lo justo. Y hablando justamente de temas de justicia, vamos a ver ahora sí entonces ese órgano de vigilancia, por qué es importante que lo podamos instaurar dentro de las empresas. ¿Listo? Entonces, cuestiones importantes de los elementos corporativos, ¿no? En algunas ocasiones se entiende que estamos al cumplimiento en la parte corporativa simplemente por el hecho de poder tener la pura acta constitutiva, ¿no? Ya platicábamos algunas situaciones importantes al respecto de que muchas ocasiones generamos la constitución de la empresa, incluyendo siendo SAS, y le damos los nombres y no verificamos cuál es la relación, por qué vamos a poner a esa persona, por ejemplo, como administrador, quiénes van a depender como, dependiendo del régimen, el régimen societario, el régimen corporativo de la propia sociedad, si va a ser un administrador único o en este sentido va a ser un órgano de administración por varias personas en donde van a decidir justamente las decisiones del propio negocio. Y en este sentido, ¿cuáles van a ser las situaciones o las actividades que va a realizar cada uno de ellos? Entonces, nosotros damos por hecho de que simplemente porque nos llenen el puro documento de la constitutiva, pues con esa información estamos al corriente en la parte corporativa, siendo súper importante
que esta parte corporativa le pudiera dar materialidad a algunas operaciones que pudiéramos tener, y de aquí partimos justamente, porque yo siempre digo que el acta de nacimiento de las empresas es justamente la constitutiva, y todas las demás modificaciones que se van realizando a lo largo, pues evidentemente, y con la reforma del artículo 30 del Código Fiscal de la Federación, pues hoy debemos de tener justo todo ese armado o toda esa información desde que inició la propia sociedad hasta que va a concluir. ¿Por qué? Porque así lo establece la propia normativa y la propia ley. Entonces, en ese sentido, va a ser importante que tengamos nosotros toda la información completa con las modificaciones, con, en este caso, la entrada o la salida de socios, aumentos de capital. Todo lo que tiene que ver con la parte corporativa de las empresas lo debemos tener pues justamente alineado, ¿no? ¿Y qué decir con el tema? Pues ahorita justamente en este mes, más bien desde el mes pasado, con el tema de las actas de asamblea, que vamos a platicar un poquito más adelante referente al tema de las actas de asamblea. Por lo menos recordemos que debemos de tener una acta de asamblea celebrada dentro del ejercicio, en donde esa acta de asamblea es una asamblea ordinaria, y aquí se deben de establecer, por lo menos dentro del orden del día, el informe del administrador, el informe del comisario, que lo vamos a ver que es el órgano de vigilancia, que este órgano de vigilancia, ahorita vamos a ver más adelante, pudiera ser una persona física o una persona moral. Y yo te pregunto, contador, ¿por qué no ofrecer entonces un servicio? Porque hay que ver entonces el perfil, porque muchas veces el perfil del comisario no corresponde ni siquiera a una persona que está apta para poder hacer esas actividades. Entonces, yo les pregunto, ¿por qué no entonces otorgar justamente un servicio en donde pudiéramos ser nosotros contadores y obviamente cobrar un horario superior, justamente haciendo las veces de un órgano de vigilancia, que vamos a ver cuáles son esas situaciones en donde nos podemos encontrar, e inclusive poder asesorar también dentro de las empresas cuando pudiéramos ser no nada más uno, pudiéramos ser varios órganos de vigilancia, e inclusive respetando las minorías de este órgano de vigilancia. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que siendo no mayor al 50%, hay un porcentaje que es del 33%, tú como minoría tienes el derecho de poder solicitar que tengas un órgano de vigilancia para ese sector particularmente. Entonces, interesante, porque realmente son cosas que a veces desconocemos y que muchas veces en la vida diaria es importante saber que no nada más nos tenemos que ceñir a lo que establece la mayoría dentro de las empresas, ¿no? Que en este sentido, si tuviéramos, por ejemplo, un consejo de administración, obviamente lo que se establece, supongamos que digan, oye, ¿sabes qué? Nada más va a haber un solo comisario, yo pudiera solicitar como minoría que hubiera un comisario para nosotros. Entonces, vamos a ver justamente ese tipo de situaciones para que dentro de la asesoría ustedes puedan hacer estos comentarios al respecto con algunos clientes, con algunos prospectos que pudiéramos tener, y en ese sentido, pues, que la asesoría sea muchísimo más integral y completa. ¿Tenemos preguntas, mi estimado Pepe? Ahorita lo revisamos. Es que estamos aquí con varios cambios y me parece que todavía no hay preguntas, ¿no? Entonces, digo, nada más hay para que reiterarles que cualquier situación, cualquier duda que pudieran tener, con mucho gusto estamos disponibles. ¿Cuántos traemos ahorita? 182 en línea. Perfecto, mi estimado Pepe. Nada más para tenerlo ahí en cuenta, que sí nos están viendo y que seguimos con el curso. Bueno, ya lo platicábamos entonces. Justamente pueden derivar entonces sin fin no de estrategias, pero sí de planeaciones fiscales que puedan permitir el hecho de optimizar la carga en materia fiscal, ¿no? Como pudiera ser decretar algunos gastos o algunas erogaciones importantes e interesantes dentro del periodo, justamente estableciendo este informe del propio presidente o el administrador único, presidente del Consejo de Administración o el administrador único. Y en este sentido, supongamos que hay necesidades de realizar ciertos gastos. ¿Por qué no establecer entonces dentro de la propia acta de asamblea ordinaria justamente la indispensabilidad, tal y como lo marca el propio artículo 27 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, para poder hacer ciertas erogaciones, ya sea gastos, ya sea inclusive propios costos, remodelaciones, inversiones, sin fin de número de operaciones que se pueden realizar, y las dejo plasmadas justamente en esa acta de asamblea ordinaria,
ordinaria, perdón, establecida inclusive hasta por los propios socios, las cuales le va a dar la fe o le va a dar pues como que el palomazo el propio comisario. Por eso va a ser importante, pues evidentemente que si por ejemplo el el comisario va a hacer las funciones de poder hacer el órgano de vigilancia, pues obviamente tenga una remuneración, ¿no? Ya lo platicábamos que nosotros pudiéramos ejercer esa situación como comisarios, como contadores, y obviamente aquí lo importante es que no tengamos la contabilidad y aparte queramos ser comisarios, porque evidentemente no podemos ser juez y parte, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. Ok. Algunas cuestiones importantes de elementos corporativos de las empresas. La empresa como constitución ha sido definida unánimemente como normas de derecho contemporáneo. En sus definiciones tradicionales asimilan el concepto de sociedad mercantil. Una sociedad mercantil es una noción tradicional y es sujeto de derecho. Es considerada una universalidad de derechos que cuenta con patrimonio separado de los socios y generalmente reconocida por una ficción jurídica como una entidad o persona moral, que así es como conocemos regularmente a todas las personas morales, ¿no? Sin embargo, como bien comentan, es una ficción jurídica que se le da pues obviamente ese tratamiento a través de un documento que es la propia acta constitutiva, en donde se establecen pues obviamente quiénes la integran, dónde fue constituida, con qué aportaciones y el sinfín de elementos que pudieran integrar esta parte corporativa. La persona moral o jurídica existe por reconocimiento del Estado, que cuenta con personalidad y patrimonio distinto al de sus asociados o creadores, que justamente, ya lo platicábamos en el párrafo anterior, regularmente son situaciones en donde se tienen activos. Entonces, ¿qué es lo que se va a privilegiar justamente dentro de esta parte corporativa y dentro del órgano de vigilancia? Pues básicamente el poder privilegiar o el poder supervisar que los socios se encuentren tranquilos en que están siendo supervisados o vigilados los intereses de cada uno de ellos, que eso es lo que se privilegia con este órgano de vigilancia. Por ese hecho se considera jurídicamente que nace y que goza con derechos y tiene obligaciones que fijan las leyes. Ya vamos a ver cuáles son esas obligaciones que se tiene, particularmente con el tema del órgano de vigilancia. Y bueno, vamos a ver qué es el tema de la personalidad jurídica, que ahorita yo les doy mis comentarios al respecto. La definición de personalidad jurídica se refiere a la identidad jurídica por la cual se reconoce una persona, entidad, asociación o empresa con capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generen plena responsabilidad jurídica frente a sí mismos o frente a terceros. Que en este caso, recordemos que hay distintos tipos de personalidad jurídica. En este caso, tanto para las personas físicas, o yo la segmentaría de esta forma, como para las personas morales. La de las personas físicas, pues solamente pudiera ser que hasta los 18 años pudieras tener una personalidad jurídica únicamente receptora de derechos y posteriormente a los 18 años ya pudieras tener tanto derechos como obligaciones. Entonces, ahí ojo con esa situación. Y para las personas morales, desde que nace. ¿Por qué? Porque aquí viene respaldada por un grupo de personas físicas, las cuales van a responder por los hechos o por los actos que haga esta propia persona moral, y esa sí tiene desde el inicio tanto obligaciones como derechos, ¿no? Entonces, dentro de esas obligaciones vamos a ver justamente cuál es el tema del órgano de vigilancia. Bueno, y aquí algunas definiciones de quiénes se consideran persona moral. La fracción cuarta del artículo 25 establece que las personas morales, las sociedades civiles y las mercantiles, que pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución y de acuerdo al artículo 27, obran y se obligan por medio de órganos de representación que sea por la disposición de la ley o conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos, que básicamente los estatutos va a ser bajo los lineamientos en los que se va a estar rigiendo justamente esta empresa, ¿no? Entonces, por eso les comentaba, dentro de la constitutiva hay que tener mucho cuidado para poder establecer cuáles van a ser las reglas de juego tanto en los socios como en los derechos y obligaciones que se van a tener con la propia entidad. El artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, se considera empresa a la persona física o moral, que en este caso, ahí hablando de la actividad empresarial para las personas físicas, que realice actividades a las que refiere este artículo, ya sea directa
directamente o a través de un fideicomiso o por conducto de terceros. Por establecimiento se entenderá cualquier lugar de negocios que desarrollen parcial o totalmente las actividades empresariales. Y bueno, ¿cuáles son esas actividades? Que es justamente esta parte empresarial que establece el propio artículo 16 del Código Fiscal de la Federación: agricultura, ganadería, el propio comercio, pesca y silvicultura, ¿sale? Entonces son las actividades para poderse considerar dentro de una actividad empresarial o que se pudiera considerar una empresa. ¿Listo? Cuestiones importantes de los elementos corporativos. Y bueno, ahí hablando un poquito sobre la Ley Federal del Trabajo, que reconoce como si fuera empresa. Para efectos de las normas de trabajo se entiende por empresa a la unidad económica de producción, distribución de bienes o servicios, y por establecimiento la unidad técnica como sucursal, agencia u otra forma semejante que sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. Bueno, entonces ya encontramos qué es lo que se establece como empresa y la importancia justamente, y que ya platicamos, de planear desde la propia Constitución y establecer los roles que cada uno va a tener dentro de la empresa. ¿Cuál es la relación que hay entre lo fiscal y lo corporativo? Pues muy básico. Es un sistema que permite, en ese caso, aplicar principios, códigos, políticas y reglas, siendo principales actores los accionistas. Ya platicamos que en ese caso, dependiendo cuál va a ser la estructura corporativa, pudiéramos tener, en este sentido, un administrador único que sea el que le rinda parte a todos los socios, o, en su defecto, un consejo de administración, que en este caso va a estar integrado particularmente por los socios que van a integrar este consejo de administración, y este va a estar presidido o representado por un presidente del consejo de administración, que él básicamente va a administrar o va a ejecutar todas las, en este caso, todos los proyectos o todos los acuerdos que se lleguen a generar dentro de este consejo de administración. Y nada más, a modo de ejemplo, quisiera ponerles las siguientes situaciones. Consejo de administración. Quiero poner el ejemplo de Grupo Carso. Dentro del consejo de administración, pues están todos aquellos que van a tomar decisiones sobre el rumbo del negocio. Sin embargo, este está presidido por un presidente. Entonces, todos los acuerdos que se lleguen a generar, tanto proyectos, desembolsos, hacia dónde va el propio negocio, se establece dentro de este consejo de administración. Por eso es importante que establezcamos bien cuál va a ser la línea de nuestro negocio. Y van a tener un peso importante dentro de las propias asambleas que se puedan generar, justamente estas personas que integran este consejo de administración. A su vez, se van a acordar por medio de actas de asamblea o acuerdos o minutas en este sentido, y quien va a ejecutar justamente todos estos procesos va a ser el presidente del consejo de administración. Una vez que el presidente del consejo de administración tenga justamente esas instrucciones, él es el que las va a ejecutar. Y a su vez, obviamente, les tiene que rendir cuentas a los propios, al propio consejo. ¿Y quién es el que lo va a supervisar? El comisario, que pudieran ser uno o varios. Ahorita vamos a ver más adelante cómo se pudiera establecer justamente a estos comisarios, ¿no? Entonces, ese es en el primer rol sobre el consejo de administración, sobre un administrador único, quien va a tomar todas las decisiones básicamente del rumbo del negocio. Sí les va a rendir cuentas, pero quien va a administrar y va a tomar las decisiones va a ser justamente ese administrador único. Que, ojo, es bien importante que establezcamos cuáles van a ser también las funciones y los roles principales de ese administrador único, e inclusive ponerles límites si es que así lo quisiera hacer los propios socios. Bueno, creo que vamos bien con el tema de... No, ¿todavía no hay preguntas? No, todavía no. Ahí echamos nada más un grito, mi estimado Pepe, por si llega a haber alguna duda al respecto. Entonces, este administrador único va a estar supervisado también por un órgano de vigilancia. El órgano de vigilancia, ¿quiénes lo van a poner? Los socios, ¿sale? Entonces, esas son las dos grandes diferencias dependiendo de la estructura corporativa. Por eso es importante, pues obviamente, que establezcamos justamente cuáles van a ser esos roles que va a tener cada uno de ellos. Esta va dirigida para tener un mejor control y prevención de riesgos, la cual conlleva la salvaguarda del patrimonio de la empresa y de los socios.
Evidentemente lo que se busca justamente con esta parte corporativa es limitar lo más que se pueda al tema de la responsabilidad.